Muy buenos días, sigan la programación de Capital 21. Le traemos en este momento un resumen de información. Y es que la Mesa de Consulta de la Asamblea Constituyente acordó ampliar el plazo para que las comisiones entreguen sus dictámenes a más tardar el 10 de diciembre. En caso de que no ocurra así, será la mesa directiva la que lleve el documento ante el Pleno. Alejandro Encinas, presidente de este órgano parlamentario, señaló que no se verá afectada la entrega del documento final, mismo que está estipulado para el próximo 31 de enero del 2017. Por otra parte, a partir de este miércoles y hasta el próximo 15 de diciembre, se llevará a cabo en la Ciudad de México la primera muestra de cine callejero que se exhibirá en 23 espacios públicos, recintos culturales y centros cinematográficos. Se proyectará una serie de cortometrajes creados por jóvenes pertenecientes a distintas colonias de la capital, en sitios como el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la Biblioteca José Vasconcelos, entre otros. El gobierno de la Ciudad de México indicó que con la colocación del alumbrado navideño en el primer cuadro de la capital, por este motivo se encuentra cerrada la circulación la Plaza de la Constitución de Corregidora a Monte de Piedad por la colocación de las pistas de hielo y otros atractivos para la temporada invernal. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este miércoles se mantendrá el ambiente frío por la mañana y sobre todo por la noche en la mayor parte del país, incluyendo, por supuesto, la Ciudad de México debido al Frente Frío número 8. Tome sus precauciones y, por favor, abríguese bien. Y dos manifestaciones y un partido de fútbol, así como algunas actividades en la Plaza de la Constitución, dificultarán el tránsito vial este miércoles en la Ciudad de México. Así lo informó la Secretaría de Gobierno capitalina. Para evitar contratiempos, consulta las cuentas de Twitter, @072avialcdmx, @ciudad_segura y @ovialcdmx, en donde se ofrece información sobre alternativas y afectaciones en tiempo real. Y de acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 80 puntos en la delegación Azcapotzalco. Por cierto, el dólar se vende este miércoles en 20 pesos con 20 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 20 pesos con 95 centavos. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, los invito a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. Tenga usted un excelente día. Vamos al siguiente reporte vial. Adelante.